Aguafiltro patrocina este espacio. Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Y ha llegado el momento de recibir a nuestro compañero Pedro Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos trae un caso también de 1870, ¿no? Aquel otro magnicidio, ¿no? complicado siglo XIX en nuestra España. La duda era ¿por qué doble? Doble porque el momento de la muerte, en la sentencia se determinan unos hechos y 140 años después se analiza la momia de Juan Prim, está momificado en Tarragona, y una universidad que ahora diremos por dónde anda esto, dice que tiene síntomas de haber sido estrangulado a lazo por las marcas que tiene en el cuello. Y si os parece bien, nos iniciamos en esto. Sí, porque en principio parecía que doble magnicidio. Había muerto de una a tiros, y los investigadores 140 años después, aplicando técnicas de criminalística, determinan que fue ahogado a lazo. Entonces nos vamos a meter en el personaje de hoy y en el momento histórico. La primera pregunta que debemos de hacernos con el caso del doble magnicidio del general Juan Prim y Prat, cuando era presidente del Consejo de Ministros. Recordemos que los magnicidios son aquellas muertes violentas de personajes relevantes en política, economía, en política, evidentemente, como ya hemos dicho, que era lo que pasaba en esos momentos históricos de nuestra España. Como trataste el de Eduardo Dato. Ahí vale, de este siglo. Nos tenemos que centrar en, como hemos dicho, que por los estudios fue esclarecido un magnicidio del siglo XIX en el siglo XXI, gracias a la criminalística. Probablemente que el crimen más caro de la historia fue el del general Prim. El general Prim, militar, tenía una fama de que estaba tocado con una varita de la suerte, ya que se había visto metido en refriegas cuerpo a cuerpo y había salido de todas ellas. Fueron contratados prácticamente todos los asesinos a sueldo que se conocían en España. Todos, a los que todos los que se les conocían, a por él. Eso, por si fallaban. A por él. A cada uno, si decían que sí, se le ofrecía una cantidad diaria de 10 pesetas. Y si conseguían el objetivo, un premio de 5.000 duros, 25.000 pesetas de aquella época. O 150 euros de hoy. No es dinero. A ver, para acabar con la vida de un... Dale para atrás 150 años, que ya hemos visto en programas anteriores lo que ganaba un obrero. Tú fíjate que yo empecé a trabajar... No, digo que no es dinero a día de hoy. Sí, bueno, pero fíjate euros. que yo empecé a trabajar en el año 65 y ganaba 800 pesetas al mes, ¿eh? Claro. Estamos hablando del 1870. O fuera un dinero, ¿no, Paco? 100 años antes. Hombre, ahora mismo por 150 euros no compra ni una navaja suiza. Claro, pero eso te digo, en comparativa con el siglo XXI donde vivimos, no es dinero. Bueno, hoy en día por 150 euros... Barbacete. Algún día
tendremos que ver la escala de valores, Claro. lo que significa para las personas el dinero. Efectivamente, porque Todos tenemos un por precio. 150 euros creo que se hace una comprita muy decente en cualquier hipermercado. Sí, ¿eh? vamos a ir al lío. Pero Pienso antes, que una sí. pregunta. ¿Todos tenemos un precio? Ya está, déjalo ahí. Depende de para qué. Pienso que sí, El miércoles hay un debate. pero no es el precio, es el momento en que tú necesitas eso. Pues el miércoles vamos a tener un debate. Continuamos un poco. Venga. Una de las cosas más importantes que tenía el plan para terminar con el presidente del Consejo de Ministros era que si conseguías el objetivo te garantizamos que te quitamos de en medio, que no te va a pasar nada. Imaginemos lo que es, vas a cometer un delito grave y altos estamentos del Estado te garantizan que además de pagártelo en condiciones, te van a quitar de en medio y no va a pasar nada. Estaban poniéndolo fácil. El magnicidio buscaba, esto es otro parámetro importante, la conquista del poder. Ahora mismo España la tenemos más o menos ahí. En el poder ya ciertas figuras políticas actuales, ya como que el dinero ha pasado a un segundo plano. Ahora quieren poder. Complicado. La conquista del poder conlleva imponer tu voluntad, que las cosas se hagan como tú quieras. ¿Qué ocurría? Decían que detrás de todo esto había un enfrentamiento entre masones de la época. La masonería, como todo el mundo bien sabemos, está relacionado con los altos círculos del poder. Tanto Prim como la mayoría de sus asesinos sabían que esto iba a ocurrir más pronto que tarde. ¿Quién fue el gran general Juan Pins que hoy, 150 años después, los alumnos de selectividad lo llevan en su programa? Ahora continuamos. ¿Con quién fue? Sí, porque estamos llegando ya al momento de galería de patrocinadores, así que vamos a tardar solamente un minutito y medio y seguimos con Pedro Sánchez, que nos cuenta este caso tan interesante que nos trae de 1870. Hay un documental muy interesante de la masonería en Netflix, que dicen que, claro, que lo entrevistan, dice, es que la gente se cree que nosotros tenemos el poder y mandamos y dicen que no, claro, en un documental, pero verlo si tienes En los Estados Unidos relacionan todos los presidentes del gobierno con la masonería. Pues, Bueno, Washington está hecho bajo una arquitectura Masónica. masónica. Y el contenido del billete de dólar. sí, la pirámide con el ojo. Pirámide, el Claro. ojo, o sea que... Eso es como los Illuminati. Y los Illuminati de ahí, ¿eh? ¿No? Bueno, volvemos en un minutito y medio. ¿Cómo estamos los pingüinos hoy? Me cago. Bueno, pues me ha dado tiempo a comerme 2 donetes, así que ha sido un minuto y medio más. Qué arte. Pero ¿todavía te dura el paquete desde las 4? No, Por eso. yo minuto y medio, 2 donetes. Está controlado. Seguimos con Pedro. Venga. Nos habíamos quedado en quién fue el general Prim. Político liberal español, como hemos dicho, del siglo XIX, que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros por sus propios medios, por su propia valía, conde de Reus, marqués de los Castillejos y vizconde del Brux. Todos estos títulos nobiliarios se le otorgan después de conseguir cosas importantes a través de empresas bélicas militares. Por lo tanto, militar
al que se le conceden en varias veces la mayor condecoración que se concede en nuestro país, que es la Cruz Laureada de San Fernando, en este caso de primera clase, y ostenta el grado de coronel con tan solo 26 años. ¿Qué más ocurre? La primera guerra carlista y en la guerra de África se muestra relevante, tiene unos tremendos dotes de mando, es temerario y valeroso. Decide presentarse a política y sale votado. No te preocupes. Una llamada de urgencia. No te preocupes, es normal. En principio entra en política. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad del siglo XIX no tiene nada que ver con el concepto que tenemos hoy en día. Ante la Iglesia, los militares y cierta parte de los nobles acaparaban todo el poder y este señor inteligente se posiciona. Tanto es así que le llaman para reprimir varias revueltas de carácter social y obrero. ¿Dónde? En Barcelona. Aplica técnicas militares con diferentes resultados en el ámbito político y social, donde por un lado se le daba la razón y por otro lado se le criticaba por su contundencia. Empieza a buscarse enemigos. Estas personas no tenían punto medio, no tenían término medio. Tanto es así que, siendo presidente del Consejo de Ministros y circulando a bordo de su coche de caballos, por aquellos entonces no había vehículos a motor, sufre una emboscada el 27 de diciembre de 1870 en la antigua calle del Turco, en el centro de Madrid, actualmente la calle del Marqués de Cuba. Varios individuos rodean el coche de caballos, tenían preparados armas largas de la época que eran trabucos, para hacernos una idea de lo que llevaban los bandoleros, que se cargaba por delante. Es un disparo nada más. De uno nada más, pero era brutal. A corta distancia era brutal. Y en principio consiguen abatirlo. No, pero, había trabuco, yo he visto trabuco con 2 gatillos, ¿no? ¿Puede ser? Escopetas. Eso ya es escopeta. Es lo que estaba diciendo Pedro, dice, en la calle del Turco, aquella tarde del 27 de diciembre, sin embargo, Prim era ajeno a cualquier posible maquinación contra él. No dio importancia a que un individuo llamado Montesino, amigo de Paul y Angulo, saliera a toda prisa por la calle del Sordo. Tampoco concedió relevancia al hecho de que apenas el coche hubo arrancado, un hombre, apostado en un portal, encendiera un fósforo, ni que a este gesto se repitiera en varias ocasiones durante el trayecto del carruaje por la calle del Turco. Al llegar a la esquina con la calle de Alcalá, un frenazo brusco del carruaje que les procedía obligó al cochero a parar en seco. En ese mismo instante, 2 grupos de hombres cubiertos con amplias capas se situaron en torno al coche del general. Estupefacto, su asistente González Naldín advirtió que uno de ellos sacaba un trabuco, como decía Pedro, y apuntaba al interior del vehículo. Solo tuvo tiempo para gritar: "Mi general, cuidado". La descarga resonó en el interior del coche mientras una nueva ráfaga de trabucazos alcanzaba al general. Instintivamente, Prim se encogió en el asiento y pudo esquivar el primer disparo, pero casi al mismo tiempo, por la derecha, se escuchó una voz bronca: "¡Fuego, puñeta, fuego!". La descarga resonó en el interior del coche de caballo. Apenas cruzar la puerta del Palacio de Buenavista, en la confluencia de la calle de Alcalá con el Paseo del Prado, su esposa salió a su encuentro. El eco de los disparos había llegado hasta sus habitaciones y había temido lo peor. Cuando llegó a su dormitorio, Prim había perdido mucha sangre. Se le aplicaron las mismas curas y el general solo pudo decir: "Veo la muerte". Luego, al ser preguntado por los ejecutores delante de ellos, añadió: "No lo sé, pero no me mataron los republicanos".
Ahí detrás había una trama, como hemos dicho, de poder, de intentona de poder, y se dice que la agonía de este hombre que duró 3 días. 3 días, cosa complicada con las heridas que tenía, ¿no? Claro, porque era pólvora, ¿no? La pólvora... Sí, pero tuvo mucha suerte, porque en el fondo, después de la de tiro que le metieron y con un trabuco, que eso sale... Eso es verdad. Ahí se abre, tenía heridas en una mano y tenía... son perdigones, sale ¿no? el disparo un abanico, ¿no? Claro, miren, eso ustedes Paco, tienen eso que ver... es posta, Paco, eso es que te destruye. Sí, sí. Eso te hace un agujero... cargo que un trabuco, la boca de delante puede tener perfectamente un diámetro de 8 o 10 centímetros. Claro. Imagínense lo que cabe por ahí. Claro. Trozos de metal, bolas de acero, y ahora eso a corta distancia es mortal. ¿Qué ocurre? Que yo aquí digamos que si se rebusca, es verdad que fue un personaje con mucha suerte ante los enfrentamientos bélicos. Es más, hubo incluso un falso comunicado del gobierno. El gobierno hablaba de heridas leves y dijo que aunque no alcanzan ningún órgano vital, los impactos del hombro izquierdo, esto se detalla en el, digamos, sumario de la época, los impactos en el hombro izquierdo, que a priori no es una zona vital, fueron mortales de necesidad. También dice nuestro oyente, Francis, que hay que pesar en la medicina de esa época también, no en la medicina que tenemos hoy en día, ¿no? Dice también una cosa muy interesante, Francis. Yo no sé, Iñaki, eran masones, Sí, ¿no? dice, antes de irnos a patrocinar, los libertadores latinoamericanos en la época de la Revolución Francesa, en la época de la Constitución Española, hubo un movimiento de próceres masones, uno de ellos encarcelado, Francisco de Miranda, en San Fernando, en Cádiz, y muere allí. Los libertadores latinoamericanos en la época, todos masones. El penal de San Fernando. El penal de San Fernando. Lo que es verdad que el general Prim se certifica que muere el 30 de diciembre, Ajá. es decir, 3 días después, a causa presuntamente, como ahora vamos a ver, por eso lo de presunto, de las heridas infectadas que le causa el atentado sufrido 3 días atrás. Dice Francis desde Bélgica que ha podido morir por el tétano. Posiblemente. Posiblemente de las postas, de los trozos de hierro. Por aquellos entonces todavía las vacunas No existían para el tétano. estaban... Es que yo he sido cazador, Pedro, ¿no? Sí. He sido cazador, Pedro, y una vez, probando con un primo mío, un cartucho, tú le haces una cruz a la cabeza con un machete que tenía, y en un tranco bastante gordo de un olivo, le pegamos un tiro y atravesó el olivo. Eso, lo del trabuco, tiene que ser una cosa continuar, igual. si Yuyu me da 3 segundos, Claro que sí. hay una posible autoría que vincula a Antonio de Orleans, nos tiene que sonar muchísimo, Sí. duque de Montpensier, con toda esta trama. Los jardines de Montpensier, pues claro, fueron donados por... Sigue. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. Yo creía que teníamos menos los tiempo. de Montpensier son los jardines de Montpensier Duques de Montpensier, tenemos el Palacio de los Duques de Montpensier, Ahí voy. actualmente el casino de la exposición, ¿no? y donde está presidencia de la Junta de Gobierno. Sí, eso lo donó esta familia a Sevilla. Claro, allí el presidente del Gobierno tiene el presidente de la Junta de Andalucía tiene sus estancias allí, si él determinara que quiere vivir en Sevilla. El Palacio de San Telmo estaríamos hablando, ¿no? Palacio de San Telmo, Perfecto. de los Duques de Montpensier, frente a los jardines del Cristina, Ajá. pegados al río. Pegados al río. La momia que ahora entraremos ahí más en profundidad, como comentamos, Prim y Prat fue embalsamado, que no era algo habitual en España. Se embalsama a este hombre. Detrás de todo ello hay cosas extrañas.
¿Por qué si tiros a bocajarro o a boca de mina te matan, dicen que mueres en 3 días? ¿Por qué dicen que suplantaron el cadáver? Yo creo que el resultado de la investigación de la Universidad Camilo José Cela da en la clave. Da en la clave, y aquí yo tengo como criminólogo mi particular idea de todo esto. Continuamos un poco, que veo que Yuyu hoy nos está dando más cancha con respecto a la publi. Como hemos dicho, se conserva la momia en perfecto estado en Reus, Tarragona. Presenta señales compatibles con una posible estrangulación a lazo. ¿Qué me va diciendo a mí eso como criminólogo? Que no terminaron de matarlo a tiros y alguien decide quitarlo de en medio estrangulándolo. Además, como ya hemos dicho, su cadáver fue suplantado por los asesinos durante un tiempo. ¿Por qué lo suplantan? Puede ser que buscasen a un cadáver y lo presentasen como cadáver, mientras que pensaban cómo acababan con él, cómo podían acabar con él. ¿Por qué lo embalsaman si no era algo habitual? Lo que sí que era habitual en aquella época eran las ceremonias pomposas en torno al entierro de una persona de este calibre. Deciden que no, que lo van a embalsamar. Yo lo que tengo aquí es el informe sobre el estudio médico-legal de la momia del general Prim. Sí. Interviene Bernardo Perea Pérez, director de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, experto. Ese es un segundo informe que se hace. Digamos que es un contrainforme del que se había hecho al antes. de la Camilo José Cela. Experto en antropología y odontología forense. Francisco Pera Bajo, médico forense del Instituto Anatómico Forense de Madrid, exdirector de la Clínica Médico Forense de Madrid. María José Anadón Baselga, directora del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. José Antonio Sánchez Sánchez, profesor titular del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, director del Museo de Antropología Médica Forense, Paleopatología y Criminalística de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, presidente de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense. Enrique Dorado Fernández, médico forense, encargado del Laboratorio de Antropología Forense del Instituto Anatómico Forense de Madrid. Manuel Francisco Carrillo Rodríguez, profesor asociado del Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales de la Universidad de Alcalá de Henares. De Alcalá de Henares, especialista en medicina legal y forense y especialista en antropología forense. Y petición del informe. Con motivo de la restauración y reubicación de su panteón en Reus, los restos son de nuevo exhumados en el 2012, apareciendo el cadáver momificado en excelente estado de conservación. Con esta ocasión son examinados por una comisión científica formada por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Sin embargo, debido a la discrepancia en esta comisión, la mayoría de sus miembros la abandona sin que se emita informe o publicación científica que recoja su resultado. La Sociedad Bicentenario General Prim 2014 solicita a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid un estudio de carácter médico y antropológico forense. Con este motivo, entre noviembre del 2013 y mayo del 2014, se someten los restos a un estudio por parte de los autores, formando parte de una comisión de expertos médicos forenses y especialistas en medicina legal y forense, profesores todos ellos de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá, cuyos resultados se presentan aquí. Al respecto, se entregaron unas conclusiones preliminares en fecha 18 de diciembre del 2013, constituyendo el presente informe definitivo. Método de estudio: consulta de diversa documentación, libros, prensa, archivos referente a la muerte del general Prim. Examen del cuerpo momificado del Prim en el tanatorio de Reus, en 2 ocasiones diferentes, el 23 de noviembre del 2013 y el 29 de mayo del 2014. En esta última ocasión, ya amortajado el cuerpo y previo a su entierro definitivo,
respectivos exámenes, ambos autorizados por la Sociedad Bicentenaria General Prim. Reportaje fotográfico de los exámenes practicados bajo la autorización del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Consulta en el servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Jean Joac de Reus, examen de las pruebas del TAC realizadas al cuerpo momificado e información directa del doctor José Ángel Abreu, director del servicio de diagnóstico por imagen de dicho hospital y profesor asociado de radiología de la Universidad Rovira y Virgin. Consulta del expediente militar de Juan Prim y Prat. Consulta del sumario judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Visita al Museo del Ejército en Toledo para examinar la berlina donde sufrió el atentado, la vestimenta y proyectiles de los hechos. Y yo tengo aquí, que lo que pasa es que no lo podrán ver los oyentes, es la fotografía de la momia. De la momia. Si me permite, ¿Me la puedes pasar, Paco? si me permites un instante, Paco, voy a ir a lo puramente criminalístico. Vale. Se crea una comisión PRIM de investigación porque 140 años después no quedaba claro. Tenemos que tener en cuenta que la criminología no llega a España hasta los primeros años del siglo XX, donde todavía se sigue evolucionando en las técnicas y digamos que la comisión PRIM la forman expertos. Expertos que tienen como objetivo intentar determinar mediante pruebas tangibles cómo ha sido esto, qué pasó, qué ocurrió. Se estudia el cuerpo embalsamado. Tenemos que tener en cuenta que el rigor mortis en un cuerpo llega muy pronto después de la muerte, aunque después se vuelve a relajar el cuerpo. Es decir, si este hombre iba en su coche de caballos, le dan tiros a bocajarro, muere a los 3 días, la ropa ¿cómo le va a apretar tanto? No cuadra, ¿no? Claro. Por lo menos a mí no me cuadra. No. Por lo menos a mí no me cuadra, ¿no? Claro. Claro, ¿qué pasa? Ellos dicen que las lesiones visibles que quedan 140 años después son posiblemente por estrangulamiento a lazo. Te cogen por detrás con una cuerda, con un cable, con un lazo hasta que te asfixian. Cualquier elemento que se aplica contra un objeto contra otro objeto, supongamos una llave para abrir por la fuerza una cerradura, ese elemento que se utiliza para violentar deja unas cosas que se llaman trazas instrumentales. Cada herramienta, un cable liso, no te deja el mismo trazo que te puede dejar un cordón. Claro, el cordón lo deja más profundo. Está trenzado. Con lo que se le estranguló, dejó la marca de la hebilla. Viene aquí puesto, Paco. Ahí Viene en la foto. Claro. Ahí está. Está Entonces, la fotografía. la traza Magnífica, Paco. instrumental te determina qué han utilizado para ello. El cinturón, un cinturón, perfectamente tiene la suficiente fuerza para ello. La Universidad Camilo José Cela se desvincula ya que está totalmente convencida de que ha habido un carácter conflictivo y violento. Ellos previamente firman un acuerdo de confidencialidad, sobre todo con las fotos del cuerpo. Ese acuerdo no está muy claro por dónde se parte y las fotos salen a la luz. A partir de ahí no se ponen de acuerdo las partes y, como bien ha dicho Paco, se le encarga una segunda autopsia a la momia en 2013. La segunda autopsia dice que los surcos en el cuello fueron causados por la presión de las ropas. Yo lo dudo. Yo lo dudo, es que Yo venía lo ahí. dudo. Yo lo dudo también. Yo dudo bastante. Otra cosa es que un cuerpo se pierda, un cuerpo
se despeñe Sí. y lleve ropa apretada, una corbata, como corbata. el amigo Sí, Paco. Paco, enseña la foto que ha mandado Y- Francis a cámara, te la ha mandado por Y WhatsApp. el cuerpo al hincharse ¿Te la manda deje esa huella. Sí. Pero aquí no ocurre eso. Aquí el cuerpo aparentemente... Aparentemente, Dicho estudio fue criticado, el segundo, el de la Complutense, porque decían que faltaba al rigor y a las pruebas documentales que defendieran dicha tesis, que era contraria a la de la Universidad Camilo José Cela, que sí había presentado pruebas y había motivado las mismas. Mi reflexión criminológica al respecto hoy en día es que la sociedad tenemos la necesidad y el derecho de tener una respuesta creíble y seria sobre este tipo de crímenes violentos. Las autoridades estamos obligados y obligadas a poner todo el ahínco posible, todos los medios a nuestras manos para esclarecer este tipo de hechos. Un magnicidio de un personaje tan importante como el general Prim y Prat, que se determina que muere a tiros por las infecciones que le originan esos tiros, y 140 años después, con las técnicas actuales, se dice que no, que ese señor muy bien fue tiroteado, pero los pistoleros no fueron capaces de acabar con él, y en 3 días, en 72 horas, alguien tiene que acabar con él estrangulándolo. ¿Y dónde entra? ¿Dónde, en su habitación? no, pero es que aquí, por ¿O mucho que cómo lo queráis, hace? por mucho que Porque- queráis las autoridades aclarar, hay dos universidades enfrentadas con un diagnóstico diferente, ¿no? ¿Qué podía hacer ustedes ante eso? En definitiva, Las autoridades en ante definitiva, eso. Pedro, no se sabe realmente, se supone que murió Se de los supone. disparos. Hoy en día, al hilo, Sí. estas son cosas que ya, verá, es por puro interés. Esto ya es Efectivamente. por interés histórico, por curiosidad, pero claro, este tipo de delitos ya no tienen Pero yo te, seguimiento pregunto, penal. yo te pregunto a ti como criminólogo, Pedro, ¿tú qué crees de toda esta historia? Yo aquí, que lo, Personalmente. que lo tirotean, Sí. que no logran acabar con Acabar él, con él. y de algún modo u otro en esas 72 horas se cuelan en su estancia Y lo estrangulan. y lo ahogan. Yo estoy contigo. Si y está lo con- ahogan. Si está convaleciente, ha tenido que ser allí. Y además Tiene- cuando claro, había presión. muchas personas importantes en España que querían quitarlo de en medio porque era una traba para sus intereses. ¿Quién ganó? Pues sí. O sea, ¿quién No, se benefició? eh, Es lo que yo quería decir. Sobre todo es quien pierde. Bueno, pierde. Pierde evidente- España. Pierde, sí. Claro. Pierde España. Perdemos la credibilidad ante el mundo. ¿Quién gana? Evidentemente, la gente que había, los autores intelectuales de todo esto, entre ellos Antonio de Orleán, el duque de Montpensier. Me gustaría hacerte, antes de que terminemos, que nos queda poquito, Pedro, sacando un poquito el tema, me dijeron en una ocasión Oh, 30 segundos. un caso de que la persona que se ahorca, ¿Sí? si es un hombre, eyacula. Bueno, ten en cuenta que ¿Cómo? los ¿Cómo? esfínteres se aflojan. Sí, sí, es que dice, ¿por qué se Suelen nota orinar. que dice que una vez que se hace el examen se comprueba si se ha ahorcado o no porque ha Bueno, eyaculado? no es eso, no es un dato del todo relevante, pero tener en cuenta que cuando el cuerpo no tiene tensión, los esfínteres se relajan. Bueno, nos vamos. Francis, pero que muy buen programa, Intercrimini, por ti, Pedro. Iter Intercrimini, criminis, pero iter. en esta época los Carlos Taz tenía mucho poder dentro de los liberales, todo poder. Eso es así. Poder, más que dinero, poder. Bueno, nos vamos.